El resonante golpe del mazo, cual trueno en tarde de verano, recorrió la repleta sala del juzgado, acallando el murmullo expectante. Javier Mendoza permanecía sentado en el banquillo de los acusados, sus curtidas manos entrelazadas en el regazo, las crudas luces fluorescentes dibujando sombras sobre su piel morena. Sus botas de trabajo, aún empolvadas por el camino, contrastaban con el brillo marmóreo del suelo. El ambiente olía a barniz añejo y al caro perfume de los abogados de la acusación, cuyos trajes a medida eran un crudo recordatorio del mundo al que él no pertenecía. «Orden en la sala», dictaminó la jueza Elena Vargas, su voz rasgando la tensión como un cuchillo. Era conocida en toda la región como una de las juezas más implacables, su cabello canoso recogido en un severo moño, sus ojos grises acerados sin perder detalle. Tras Javier, la galería estaba atestada de curiosos, cuyos susurros creando un constante run-run de juicio e interés. El oficial Ricardo Benavides se encontraba cerca del estrado del alguacil, su pecho henchido de autoridad, su mano descansando sobre su cinturón, donde la placa brillaba bajo las luces del juzgado. Él había sido el oficial que lo arrestó, quien detuvo a Javier en la autopista 57 hace 3 semanas, por lo que él alegó era actividad sospechosa. Ahora, mientras Javier esperaba en silencio a que comenzara la audiencia, los ojos de Benavides ardían con esa ira justiciera que nace de creerse siempre del lado correcto de la ley. Los cargos eran graves: resistencia al arresto, alteración del orden público y agresión a un oficial de policía. Javier conducía su tráiler de 18 ruedas de regreso de un largo viaje a Tijuana cuando Benavides lo detuvo, alegando que su camión zigzagueaba entre los carriles. Lo que siguió fue un altercado que quedó registrado en múltiples teléfonos celulares por automovilistas que pasaban. Imágenes que se viralizaron en las redes sociales y desataron indignación en la comunidad camionera. Javier Mendoza, anunció la secretaria judicial, su voz apenas audible por encima del crujir de papeles y el movimiento de cuerpos en la galería. Se le acusa de resistencia al arresto, alteración del orden público y agresión a un oficial de policía. ¿Cómo se declara? Javier se levantó lentamente, su 1,88 m de estatura, desplegándose con la pausada dignidad de un hombre que había pasado 43 años aprendiendo cuándo hablar y cuándo guardar silencio. Su camisa de franela estaba limpia pero descolorida, sus pantalones vaqueros desgastados por años de subir y bajar de camiones. Alrededor de su cuello colgaba una sencilla cadena de oro con una pequeña cruz, un regalo de su hija en su 18º cumpleaños. «No culpable, su señoría», dijo, su voz firme y clara, cortando el aire del juzgado como un río a través de la piedra. Un murmullo colectivo se elevó desde la galería. La mandíbula del oficial Benavides se tensó visiblemente, su rostro enrojeciendo de indignación. Él esperaba que Javier aceptara un acuerdo de culpabilidad, que se escabullera en silencio como tantos otros antes que él. En cambio, ahí estaba este camionero, este don nadie de ninguna parte, de pie frente a Dios y a todos, proclamando su inocencia. «Licenciada Rodríguez», la jueza Vargas se dirigió a la defensora pública, una joven latina con ojos cansados y un maletín desbordante. «¿Está lista para proceder?» «Sí, su señoría», respondió María Rodríguez, hojeando sus papeles con la frenética energía de alguien que maneja demasiados casos con muy poco tiempo. Se había reunido con Javier solo 2 veces, ambas reuniones durando menos de 20 minutos. En su experiencia, casos como este solían terminar en acuerdos de culpabilidad. Luchar contra el sistema era caro, consumía mucho tiempo y rara vez tenía éxito para gente como Javier. El fiscal del distrito,
Carlos Morales permanecía de pie en la mesa de la acusación, su cabello canoso perfectamente peinado, sus zapatos de piel italiana resonando contra el suelo mientras se ajustaba los gemelos. Se postulaba para fiscal general del Estado el año próximo, y casos como este le venían bien con su electorado de ley y orden. Una condena aquí sería otra pluma en su sombrero, otro ejemplo de su compromiso de respaldar a los valientes policías. Su señoría, comenzó Morales, su voz transmitiendo la autoridad practicada de 3 décadas en juzgados. El Estado probará más allá de toda duda razonable que el acusado, Javier Mendoza, se resistió violentamente a un arresto legal, alteró el orden público en una importante autopista interestatal y agredió al oficial Benavides en el cumplimiento de sus funciones. Las acciones del acusado pusieron en peligro no solo a nuestros valientes oficiales de policía, sino también a automovilistas inocentes que viajaban por una de las carreteras más transitadas de nuestro estado. Las manos de Javier permanecieron entrelazadas, pero aquellos que lo conocían bien podrían haber notado la leve tensión alrededor de sus ojos. Había escuchado estas palabras antes, en diferentes juzgados, en diferentes ciudades, pronunciadas por diferentes fiscales. El guión nunca parecía cambiar, solo las caras que recitaban las líneas. El oficial Benavides fue llamado como el primer testigo, sus pesados pasos resonando al acercarse al estrado. Levantó su mano derecha y juró decir la verdad, su voz resonando con confianza. Al sentarse en la silla, lanzó una rápida mirada a Javier, su expresión una mezcla de desprecio y satisfacción. Oficial Benavides, comenzó Morales, por favor cuente al tribunal lo que sucedió en la noche del 15 de marzo. Benavides se aclaró la garganta y se lanzó a su testimonio. Según él, había observado el camión de Javier zigzagueando erráticamente entre los carriles, obligando a otros vehículos a frenar bruscamente. Cuando inició la detención de tráfico, Javier se había vuelto inmediatamente hostil y poco cooperativo. La situación escaló cuando Javier supuestamente empujó a Benavides e intentó huir de regreso a su camión. Fue beligerante desde el momento en que me acerqué a su vehículo, testificó Benavides, su voz elevándose con indignación. Cuando le pedí su licencia y registro, comenzó a gritar sobre acoso y discriminación racial. Intenté calmar la situación, pero se volvió cada vez más agresivo. La abogada de Javier objetó varias veces, pero la jueza Vargas desestimó la mayoría de sus intentos de impugnar la narrativa de Benavides. El oficial pintó un cuadro de Javier como un hombre enojado y violento que lo había atacado sin provocación. Describió con vívido detalle cómo Javier supuestamente había agarrado su uniforme y lo había empujado hacia atrás, haciéndole caer contra su patrulla. ¿Sufrió usted alguna lesión durante este altercado?, preguntó Morales, su tono sugiriendo una profunda preocupación por el bienestar del oficial. Sí, señor, respondió Benavides, girando su hombro izquierdo dramáticamente. Sufrí una contusión en el hombro y una lesión en la parte baja de la espalda por la caída. Tuve que buscar atención médica esa misma noche. En la galería, varias personas se removieron incómodamente. Algunos habían visto las imágenes de teléfonos celulares que habían circulado en línea y la versión de los hechos de Benavides no coincidía del todo con lo que recordaban haber visto. Pero en este juzgado, bajo estas brillantes luces, con el peso de la autoridad del Estado detrás de él, las palabras de Benavides llevaban la presunción de verdad. Cuando llegó el momento del contrainterrogatorio, la defensora pública de Javier hizo lo posible por hacer agujeros en la historia de Benavides, pero estaba claramente superada. Carecía de los recursos para investigar adecuadamente el caso, y sus preguntas sonaban tímidas y desenfocadas. Benavides respondió a cada pregunta con facilidad practicada, su confianza nunca vacilando.
¿Alguna vez te has sentido subestimado? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Usa el hashtag #MiHistoriaCuenta. Javier observaba los procedimientos con la paciencia de un hombre que había aprendido hace mucho tiempo que el sistema se movía a su propio ritmo, independientemente de la verdad o la justicia. Su mente se desvió hacia su hija, Sofía, quien estaba terminando su tercer año en la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudiaba Derecho, decidida a convertirse en el tipo de abogada que su padre nunca había podido pagar. Cada kilómetro que conducía, cada carga que transportaba, cada noche que pasaba en paraderos de camiones a lo largo del país era por ella, para que pudiera tener las oportunidades que él nunca tuvo. Sofía no sabía nada del caso judicial. Javier se lo había ocultado deliberadamente, no queriendo distraerla de sus estudios durante un momento tan crucial. Ella lo llamaba todos los domingos por la noche, su voz llena de historias sobre sus clases y sus sueños de cambiar el mundo. Esas conversaciones eran la luz que lo guiaba a través de la oscuridad de las carreteras y la soledad de la vida en el camino. El caso de la Fiscalía continuó con la presentación de los antecedentes penales de Javier. No eran extensos, pero pintaban un cuadro de un hombre que había tenido varios encontronazos con las fuerzas del orden a lo largo de los años. La mayoría eran infracciones de tráfico menores, algunas eran cargos de alteración del orden público de sus días de juventud. Pero Morales los presentó como evidencia de un patrón de falta de respeto por la autoridad. Este acusado tiene un historial de comportamiento conflictivo con los agentes de policía, argumentó Morales durante su declaración inicial. Este no fue un incidente aislado, sino más bien el último de una serie de encuentros que demuestran su incapacidad para respetar la ley y a aquellos que han jurado hacerla cumplir. Los hombros de Javier se hundieron ligeramente mientras su pasado era expuesto para que el tribunal lo juzgara. Esos cargos eran de una época diferente en su vida, cuando era más joven y más enojado, cuando el peso del racismo sistémico se sentía como una carga aplastante de la que no podía escapar. Había cometido errores, había dejado que su frustración hirviera y se convirtiera en confrontaciones que le habían costado caro. Pero eso fue antes de Sofía, antes de que aprendió que la mejor venganza contra el prejuicio era el éxito. Y el mejor camino hacia el éxito era la paciencia y la perseverancia. La sesión de la mañana terminó con Morales pintando a Javier como un alborotador profesional que finalmente había ido demasiado lejos. Cuando la jueza llamó a un receso para el almuerzo, Javier se levantó lentamente, sus rodillas rígidas por estar sentado en la incómoda silla. El oficial Benavides pasó junto a él al salir del juzgado, golpeando deliberadamente el hombro de Javier con la fuerza suficiente para hacerlo tropezar. «Ten cuidado por dónde vas», murmuró Benavides entre dientes, lo suficientemente alto para que aquellos que estaban cerca lo oyeran. Varios espectadores jadearon ante la obvia provocación, pero Javier simplemente se enderezó y no dijo nada. Los ojos de la jueza Vargas brillaron con algo que podría haber sido enojo, pero no hizo ningún comentario. El juzgado comenzó a vaciarse mientras la gente salía para almorzar. Sus conversaciones zumbando con especulaciones sobre los procedimientos de la tarde. Javier permaneció sentado, su defensora pública hojeando papeles a su lado. María Rodríguez parecía abrumada y exhausta, las oscuras ojeras bajo sus ojos sugiriendo que había estado trabajando hasta altas horas de la noche preparándose para este caso y docenas de otros. «Señor Mendoza», dijo en voz baja, «tengo que ser honesta con usted. La Fiscalía tiene un caso sólido. El testimonio del oficial Benavides fue convincente y sus antecedentes penales no ayudan. Sigo pensando que deberíamos considerar un acuerdo de culpabilidad».
Javier se giró para mirarla, sus ojos oscuros sosteniendo profundidades de experiencia que ella no podía ni empezar a comprender. Licenciada Rodríguez, dijo suavemente, he estado conduciendo camiones durante 22 años. En ese tiempo he recorrido más de 3.200.000 kilómetros a lo largo de este país. He visto cada amanecer y cada atardecer que pueda imaginar. He conducido a través de todo tipo de clima. He conocido gente de todos los ámbitos de la vida. ¿Sabe qué me han enseñado todos esos kilómetros? Ella negó con la cabeza, esperando que él continuara. Me han enseñado que la verdad tiene una forma de salir a la superficie, no importa cuán profundo alguien intente enterrarla, que la justicia puede ser lenta, pero no es ciega, y que a veces defender lo que es correcto es más importante que tomar el camino fácil. María lo miró con un nuevo respeto, viendo quizás por primera vez no solo otro expediente de caso, sino un hombre de principios que había elegido luchar en lugar de rendirse. Muy bien, señor Mendoza, dijo, enderezando sus papeles con renovada determinación. Vamos a llevar esto hasta el final. Cuando comenzó la sesión de la tarde, el juzgado se llenó una vez más de espectadores, reporteros y curiosos. Se había corrido la voz sobre los procedimientos de la mañana y varios miembros de la comunidad camionera local se habían presentado para apoyar a Javier. Se sentaron en las últimas filas, sus rostros curtidos y su ropa de trabajo marcándolos como forasteros en este mundo de trajes y procedimientos legales. La fiscalía llamó a varios testigos más, incluyendo a un automovilista que afirmaba haber visto el camión de Javier conduciendo erráticamente. Sin embargo, durante el contrainterrogatorio quedó claro que el testigo había estado conduciendo detrás de Javier por menos de 1 kilómetro, 600 metros, y admitió que en realidad no había visto ninguna conducción peligrosa, solo lo que describió como cambios de carril agresivos. Entonces llegó el momento que todos habían estado esperando. Morales anunció que el Estado tenía evidencia de video del incidente capturada por la cámara del tablero del oficial Benavides. Un gran monitor fue trasladado al juzgado sobre ruedas, y el alguacil atenuó las luces mientras el fiscal se preparaba para reproducir lo que él llamó prueba definitiva de la culpabilidad de Javier. El video comenzó con la patrulla de Benavides siguiendo el camión de Javier por la autopista. La imagen era granulada y el audio deficiente, pero mostraba a Javier deteniéndose al costado de la carretera cuando Benavides activó sus luces de emergencia. Lo que sucedió después se convertiría en el punto de inflexión de todo el caso. El video mostraba claramente a Javier saliendo de su camión con las manos visibles, moviéndose lenta y deliberadamente hacia la patrulla. Benavides se acercó con la mano en su arma, gritando órdenes que apenas eran audibles a través del micrófono de la cámara del tablero. Los dos hombres estuvieron hablando durante varios minutos, su lenguaje corporal sugiriendo una conversación tensa pero no violenta. Entonces sucedió algo inesperado. Otro vehículo se detuvo detrás de la patrulla, y dos hombres con trajes caros salieron. Caminaron directamente hacia Javier y Benavides, sus movimientos sugiriendo autoridad y propósito. La cámara del tablero no pudo capturar su conversación, pero su presencia claramente cambió la dinámica del encuentro. Uno de los hombres trajeados parecía estar mostrando a Benavides algún tipo de identificación o documento. La postura del oficial cambió de inmediato, su actitud agresiva derritiéndose en algo parecido a la deferencia. Se alejó de Javier, su mano alejándose de su arma. Pero ese no fue el final de la historia. Cuando los hombres trajeados regresaron a su vehículo, la actitud de Benavides cambió de nuevo. Tal vez avergonzado por lo que acababa de ocurrir, se movió hacia Javier con renovada agresión. La cámara mostró a Benavides agarrando a Javier del brazo, haciéndolo girar y tratando de ponerle las esposas.
La respuesta de Javier fue exactamente lo que cualquier persona razonable podría hacer cuando de repente es agarrada por alguien que acababa de retroceder momentos antes. Se apartó, tropezando hacia atrás hacia su camión. Benavides lo persiguió, y en la lucha que siguió, ambos hombres cayeron al suelo. Pero aquí es donde el caso de la fiscalía comenzó a desmoronarse. El video mostraba claramente que Javier nunca supuso una amenaza. Para apoyar nuestro canal, puedes dejarnos un súper gracias y ayudarnos a seguir creando contenido. En cambio, fue Thompson quien propinó el primer golpe, conectando con la mandíbula de Gabriel mientras forcejeaban en el suelo. Gabriel se defendió, apartando a Thompson, pero nunca lanzó un puñetazo ni intentó herir al oficial. La sala del tribunal quedó en absoluto silencio mientras se reproducía el video. Incluso Morrison parecía atónito por lo que revelaban las imágenes. Aquello no era la agresión violenta que Thompson había descrito en su testimonio. Era un hombre defendiéndose de un ataque no provocado por un agente de policía. La jueza Hawthorne se inclinó hacia adelante en su silla, con sus agudos ojos fijos en el monitor. Había visto miles de casos durante sus 25 años en el estrado, pero algo en ese video le preocupaba profundamente. La presencia de los dos hombres desconocidos, el cambio de comportamiento de Thompson y la clara contradicción entre el testimonio del oficial y las pruebas visuales apuntaban a algo mucho más complejo que una simple parada de tráfico que había salido mal. Comparte este video si alguna vez te han juzgado injustamente. Cuando el video terminó, Morrison balbuceó buscando palabras. Claramente esperaba que las imágenes apoyaran la versión de los hechos de Thompson, no que la contradijeran tan drásticamente. Su señoría comenzó con su habitual confianza temblorosa. La calidad del video dificulta determinar exactamente lo que ocurrió. El testimonio del oficial Thompson proporciona el contexto necesario para comprender las acciones del acusado. Pero la defensora pública de Gabriel ya no era la mujer abrumada que parecía lista para aceptar la derrota esa mañana. El video le había dado munición y la usó con precisión quirúrgica. Su señoría, dijo María Rodríguez, poniéndose de pie con nueva autoridad, solicito la desestimación inmediata de todos los cargos. Este video muestra claramente que mi cliente fue víctima de una agresión no provocada por el oficial Thompson. No solo el señor Williams no se resistió al arresto, sino que se defendió de un ataque de un agente de policía que, momentos antes, se había estado retractando de lo que le habían mostrado esos dos hombres no identificados. La sala del tribunal estalló en murmullos y susurros. El rostro del oficial Thompson había pasado de rojo a pálido, con gotas de sudor formándose en su frente. Se inclinó para susurrar urgentemente al oído de Morrison, pero el fiscal lo despidió con la mano, con la atención centrada en la catástrofe legal que se desarrollaba ante él. La jueza Hawthorne llamó al orden, golpeando repetidamente con su mazo hasta que la sala quedó en silencio. «Quiero ver ese video de nuevo», anunció, «y quiero saber quiénes eran esos dos hombres y por qué su presencia causó un cambio tan dramático en el comportamiento del oficial Thompson». Mientras el video se reproducía por segunda vez, Gabriel permaneció perfectamente quieto, con los ojos no en el monitor, sino en sus manos entrelazadas en su regazo. Sabía lo que mostraba el video, al igual que sabía lo que no mostraba. La verdad completa era más complicada de lo que incluso las imágenes podían revelar. Los dos hombres de traje eran agentes federales, miembros de un grupo de trabajo conjunto que investigaba una red de tráfico de drogas que utilizaba camioneros de larga distancia para transportar narcóticos a través de las fronteras estatales.
Gabriel no estaba involucrado en ninguna actividad delictiva, pero sus rutas regulares y su impecable historial de conducción lo habían convertido en una persona de interés para los investigadores que intentaban comprender cómo operaba la red de tráfico. Durante meses, Gabriel había estado cooperando con la investigación federal, proporcionando información sobre actividades sospechosas que había observado en varias paradas de camiones y estaciones de pesaje. Su ayuda había sido invaluable, ayudando a las autoridades a identificar a varios actores clave en la red de tráfico. Los agentes lo habían estado siguiendo esa noche, no como sospechoso, sino como testigo protegido, cuya seguridad era primordial para su investigación en curso. Cuando Thompson detuvo a Gabriel, los agentes intervinieron para evitar que su operación se viera comprometida. Le habían mostrado a Thompson sus credenciales federales y le habían informado que Gabriel estaba bajo protección federal. Se suponía que la parada de tráfico debía terminar allí, con Gabriel libre para continuar su viaje. Pero el ego de Thompson no pudo soportar que le dijeran que se retractara, especialmente no frente a lo que él asumió que era solo otro camionero problemático. Su ataque a Gabriel no fue solo agresión, fue interferencia con una investigación federal y puesta en peligro de un testigo protegido. Nada de esto podía revelarse en un tribunal abierto sin comprometer la investigación en curso. Gabriel había accedido a permanecer en silencio sobre su cooperación con las autoridades federales, incluso si eso significaba enfrentarse a cargos penales él mismo. Su voluntad de sacrificar su propia libertad para ayudar a atrapar a los traficantes de drogas que estaban envenenando comunidades en todo México era un testimonio de su carácter y su compromiso de hacer lo correcto. Pero la jueza Hawthorne no era tonta. Sus años en el estrado le habían enseñado a reconocer las señales de un caso que era más de lo que parecía ser. La presencia de los agentes federales, el cambio de comportamiento de Thompson y la calma aceptación de Gabriel de los cargos que el video mostraba claramente que eran falsos, apuntaban a una historia más grande. Pidió un receso y convocó a ambos abogados a su despacho. Lo que ocurrió durante esa reunión de 30 minutos nunca se registró oficialmente. Pero cuando regresaron a la sala del tribunal, los hombros de Morrison estaban hundidos en la derrota y Rodríguez estaba tratando de reprimir una sonrisa. «Damas y caballeros del tribunal», anunció la jueza Hawthorne al retomar su asiento. Después de revisar las pruebas presentadas hoy, incluido el video de la cámara del tablero que contradice claramente el testimonio del oficial que realizó el arresto, estoy desestimando todos los cargos contra Gabriel Williams. La sala del tribunal estalló en aplausos de los camioneros y simpatizantes que se habían reunido para presenciar los procedimientos. Los hombros de Gabriel se hundieron con alivio, pero su expresión permaneció tranquila y digna. Nunca había dudado de que la verdad saldría a la luz. Simplemente había estado preparado para esperar el tiempo que fuera necesario para que prevaleciera la justicia. Pero la jueza Hawthorne no había terminado. Además, continuó, con su voz cortando la celebración, estoy ordenando una investigación inmediata sobre la conducta del oficial Thompson durante este arresto. La evidencia en video sugiere no solo que proporcionó un testimonio falso en este tribunal, sino que agredió al señor Williams sin provocación. El rostro del oficial Thompson se había puesto completamente blanco. Comenzó a levantarse, tal vez para protestar o explicar, pero la mirada severa de la jueza Hawthorne lo congeló en su lugar. «Oficial Thompson», dijo, con sus palabras llevando el peso de la autoridad absoluta, «permanecerá sentado y en silencio. Su testimonio en este tribunal no solo fue falso, sino que fue entregado bajo juramento, lo que lo convierte en perjurio. Lo estoy declarando en desacato al tribunal y ordenando su arresto inmediato».
El alguacil se movió hacia Thompson con las esposas listas, pero el oficial de repente entró en acción. Tal vez al darse cuenta de que su carrera y su libertad estaban a punto de desaparecer, se abalanzó sobre Gabriel, con la mano extendiéndose hacia su arma de servicio. «Todo esto es tu culpa», gritó Thompson, con el rostro torcido por la rabia y la desesperación. «Ustedes siempre piensan que son mejores que todos los demás». Pero Gabriel ya no era el hombre tranquilo y paciente que había permanecido sentado durante horas de falso testimonio. 22 años conduciendo camiones le habían dado reflejos perfeccionados por miles de horas navegando por situaciones peligrosas. Se movió con sorprendente rapidez para un hombre de su tamaño, haciéndose a un lado mientras la carga de Thompson llevaba al oficial más allá de él. El alguacil y 2 oficiales de seguridad del tribunal rápidamente sometieron a Thompson, luchando con él en el suelo mientras sus salvajes golpes conectaban con nada más que aire. Las esposas encajaron en su lugar, mientras Thompson continuaba luchando y gritando. Sus palabras se volvían cada vez más incoherentes y amenazantes. «Sáquenlo de mi sala del tribunal», ordenó la jueza Hawthorne con su voz fría de disgusto. «Y asegúrense de que se le acuse de agresión, perjurio, desacato al tribunal e intento de agresión con un arma mortal». Mientras Thompson era arrastrado fuera de la sala del tribunal, todavía gritando amenazas y acusaciones, Gabriel permaneció de pie en el mismo lugar, con las manos a los costados, su expresión sin cambios. El caos que lo rodeaba parecía no tocarlo más de lo que la lluvia toca una montaña. La jueza Hawthorne miró a Gabriel con algo parecido a la admiración. En 30 años de práctica y presidencia de la ley, rara vez había visto a alguien mantener tal dignidad en circunstancias tan extremas. Aquí había un hombre que había sido falsamente acusado, públicamente humillado y físicamente amenazado, pero nunca había perdido la compostura ni su fe en el sistema. «Señor Williams», dijo, con su voz ahora más suave, «quiero disculparme en nombre de este tribunal y de esta comunidad por lo que ha soportado hoy. El comportamiento que ha presenciado no representa los valores que nos esforzamos por defender en nuestro sistema de justicia». Gabriel asintió respetuosamente. «Gracias, su señoría, pero con el debido respeto, no necesito una disculpa. Necesito que la gente entienda que el respeto no es algo que se da en función de cómo se ve a alguien o de lo que conduce para ganarse la vida. El respeto es algo que uno se gana a través de sus acciones, su integridad y su voluntad de defender lo que es correcto, incluso cuando le cuesta algo». La jueza sonrió, una expresión rara en su comportamiento generalmente severo en la sala del tribunal. «En efecto, señor Williams, en efecto». Mientras Gabriel se preparaba para salir de la sala del tribunal, varios de los camioneros que habían venido a apoyarlo se reunieron alrededor, ofreciéndole felicitaciones y expresando su alivio por el resultado. Pero los pensamientos de Gabriel ya se dirigían hacia su hogar, hacia el largo camino de regreso a su departamento, donde finalmente podría llamar a su hija y contarle sobre su día. Pero primero había algo más que necesitaba hacer. Se acercó a la taquígrafa del tribunal, una mujer de mediana edad que había estado transcribiendo cada palabra de los procedimientos. «Señora», dijo cortésmente, «me gustaría solicitar una copia de la transcripción de hoy cuando esté disponible». Ella lo miró con sorpresa. «Por supuesto, señor Williams. ¿Puedo preguntar qué planea hacer con ella?» La sonrisa de Gabriel fue la primera expresión genuina de alegría que había mostrado en todo el día. «Voy a enviársela a mi hija. Está estudiando Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, y creo que apreciará ver cómo funcionó el sistema hoy, incluso cuando parecía que no iba a hacerlo». Los ojos de la reportera se humedecieron ligeramente. «Me aseguraré de que obtenga la primera copia», prometió.
Mientras Gabriel caminaba hacia la salida de la sala del tribunal, el fiscal de distrito Morrison se le acercó. El fiscal parecía conmocionado y avergonzado, su confianza anterior completamente evaporada. «Señor Williams», comenzó Morrison, «quiero disculparme personalmente por lo que sucedió aquí hoy. La conducta del oficial Thompson fue inexcusable y debería haber investigado sus afirmaciones más a fondo antes de presentar cargos». Gabriel hizo una pausa, considerando su respuesta. Podría haber sido amargado, podría haber señalado que Morrison había estado más interesado en ganar un caso que en buscar la verdad. En cambio, eligió la gracia. «Señor Morrison», dijo, «todos cometemos errores. Lo importante es que aprendamos de ellos y lo hagamos mejor la próxima vez. Espero que esta experiencia lo haga más cuidadoso acerca de la palabra de quien toma al pie de la letra». Morrison asintió, castigado. «Lo hará. Tiene mi palabra sobre eso». Afuera del tribunal, el sol de la tarde estaba proyectando largas sombras sobre el estacionamiento. Gabriel caminó lentamente hacia su camión, que había sido confiscado durante su arresto y solo recientemente le fue devuelto. La vista familiar de su tráiler de 18 ruedas, con su cromo pulido y su exterior cuidadosamente mantenido, se sintió como volver a casa después de un largo viaje. Varios reporteros se le acercaron cuando llegó a su camión, sus cámaras y micrófonos empujados hacia adelante con entusiasmo. Querían declaraciones, reacciones, planes para demandas contra el departamento de policía. Gabriel escuchó sus preguntas con la misma paciencia que había demostrado durante todo el juicio. Luego levantó la mano para pedir silencio. «No estoy interesado en venganza ni en demandas», dijo, con su voz llevando claramente a través del estacionamiento. «Lo que sucedió hoy no fue realmente sobre mí. Se trataba de la importancia de la verdad, el valor de la paciencia y el peligro de juzgar a las personas basándose en suposiciones en lugar de acciones». Un reportero se adelantó. «Pero, señor Williams, ¿no cree que el oficial Thompson debería enfrentar consecuencias por lo que hizo?» «El oficial Thompson enfrentará las consecuencias de sus acciones», respondió Gabriel. «Esa no es mi decisión. Mi trabajo es perdonar, aprender de esta experiencia y seguir siendo el tipo de hombre del que mi hija pueda estar orgullosa». Mientras los reporteros garabateaban notas y grababan sus palabras, Gabriel subió a la cabina de su camión y encendió el potente motor diésel. El familiar estruendo y la vibración se sintieron como un regreso a casa después del ambiente estéril de la sala del tribunal. Tenía cargas esperando, kilómetros por recorrer y una vida que ganarse. Pero lo más importante, tenía una llamada telefónica que hacer. Sara estaría terminando su sesión de estudio nocturna pronto y siempre tenía tiempo para hablar con su padre, sin importar cuán ocupada estuviera su agenda. Esta noche, finalmente, tendría una historia que valiera la pena contar, un ejemplo de la vida real, de cómo la justicia podía prevalecer cuando la gente buena defendía lo que era correcto. Cuando Gabriel salió del estacionamiento del tribunal, su radio de banda ciudadana crepitó para cobrar vida. Los camioneros de toda la región habían estado siguiendo la historia, y la noticia de su reivindicación se estaba extendiendo rápidamente a través de la unida comunidad de conductores profesionales. «Rompedor 19, este es lunático», llegó una voz grave por la radio. «Escuchamos lo que sucedió en ese tribunal hoy, Gabriel. Quiero que sepas que cada conductor en esta carretera está orgulloso de compartir el camino contigo».
Mensajes similares llegaron durante los siguientes kilómetros mientras Gabriel regresaba a la carretera interestatal 75, la misma carretera donde había comenzado su pesadilla 3 semanas antes. Pero esta noche el camino se sentía diferente. Se sentía como libertad, como reivindicación, como la promesa de días mejores por venir. Kilómetros pasaron bajo sus ruedas mientras Gabriel se acomodaba en el ritmo familiar de la conducción de larga distancia. El drama de la sala del tribunal había quedado atrás ahora, pero sus lecciones permanecerían con él para siempre. Había aprendido que la dignidad era algo que nadie podía quitarle, que valía la pena esperar la verdad y que a veces el sistema funcionaba exactamente como se suponía que debía funcionar. Mientras el sol se ocultaba, tiñendo el cielo con tonos anaranjados y violetas, los pensamientos de Gabriel se dirigieron hacia el futuro. Sofía se graduaría de la Facultad de Derecho en poco más de un año. Ya había sido aceptada en varios bufetes de abogados de prestigio para prácticas de verano, y sus profesores elogiaban constantemente su capacidad de análisis y su pasión por la justicia. Tal vez algún día se encontraría en un juzgado como el que él había dejado atrás, luchando por alguien que había sido falsamente acusado o tratado injustamente. Si ese día llegaba, Gabriel sabía que ella tendría la fuerza y la integridad para defender lo que era correcto, sin importar las consecuencias. Gabriel extendió la mano hacia su teléfono para llamar a Sofía y susurró una silenciosa oración de gratitud por el resultado del día y por la oportunidad de mostrarle a su hija que defender lo que es correcto siempre vale la pena, sin importar cuán alto pueda parecer ese costo. Lo más importante, había aprendido que el respeto no era algo que se exigía o se esperaba, era algo que se ganaba a través de las acciones, el carácter y la voluntad de hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. La carretera se extendía sin fin por delante, tal como siempre lo había hecho y siempre lo haría. Pero esta noche se sentía menos como un escape del mundo y más como un camino hacia algo mejor. Mañana traerá nuevos desafíos, nuevas millas, nuevas oportunidades para demostrar que la dignidad y la integridad valen más que las apariencias o las suposiciones. El radio de Banda Ciudadana crepitó de nuevo, sacando a Gabriel de sus pensamientos. «Gabriel, aquí Estrella Fugaz». Llegó la voz de una mujer. «Solo quería que supieras que mi esposo y yo escuchamos lo que pasó hoy. También tenemos hijas y las estamos criando para que sean fuertes como tu Sofía debe ser». Gabriel sonrió mientras presionaba su micrófono. «Gracias, Estrella Fugaz. Eso significa más para mí de lo que sabes». En su espejo retrovisor, el Palacio de Justicia se hizo más y más pequeño hasta que desapareció por completo, tragado por la oscuridad y la distancia. Pero las lecciones de ese juzgado viajarían con Gabriel para siempre, recordatorios de que la justicia retrasada no siempre es justicia denegada, y que la verdad tiene una manera de salir a la superficie, no importa cuán profundo alguien trate de enterrarla. Mientras las millas pasaban, Gabriel reflexionaba sobre los extraños giros que había tomado su vida. De un joven enojado por las injusticias del mundo, a un padre decidido a construir un futuro mejor para su hija, de un acusado que enfrentaba serios cargos criminales, a un hombre reivindicado por la verdad y apoyado por su comunidad. Suscríbete para más historias poderosas como esta y haz clic en el video en la pantalla para ver el siguiente con un giro tan poderoso que nunca lo olvidarás. Si te ha gustado este relato, considera mostrar tu apoyo con un súper gracias.